Caminábamos por una sola calle, una muestra de lo que fue transido, murmurando otros vértigos, una parte de la piedad en templos caídos de nosotros, incitando el blanco de las piedras, su frágil fatiga que aún se esculpe en cada rostro borrado, en cada ráfaga de un infinito que jamás comienza. Y bien, una vez más las 4 paredes vacías de un foro nos convocan al milagro de la creación. Un pequeño cubo donde todo es posible, siempre y cuando una poeta se haga presente y diga, aquí, ahora. Joven, señorita, acérquense, déjense atrapar. Sin ustedes, sin su complicidad, estas 4 paredes permanecen mudas. Que la poeta diga su palabra y la cámara la capture en su vuelo. La aventura está por comenzar. Nada de esto es posible. Nada de lo que está sucediendo es posible, ¿no? Entonces, no podemos tratar de hacer algo que no es posible, que es la página en blanco. Hagamos una página negra y a partir de ahí hagamos los espacios de luz como adentro del pensamiento, como si tratáramos de iluminar lo que no está. O sea, un lector también se enfrenta a un poema de una manera en que no sabe qué le va a pasar. No sabes cómo te va guiando una línea, hacia dónde va, ¿no? Cuáles son los lugares que recorrió y a los que recurrió ese poeta, ¿no? Porque siempre hay un hombre, hay un ser humano el que escribió, aunque sea la construcción de la Eneida, la Ilíada, lo que sea, los grandes poemas épicos fueron escritos por alguien. Creo que un poema es interesante cuando en realidad es un ser hecho de lenguaje y que no hay trabas, no hay ataduras, no hay límite dentro de lo que va diciendo, ¿no? Y es la conformación de esto a través de sus imágenes lo que hace que el lector se involucre o no. Cada lado de vida en una casa, cada separación del grito en la orfebrería de las lajas, instituidas en otros huecos, monumentos sin paz ni testimonio, en ceremonias idiotas para salvar el ojo. Toda experiencia poética y de escritura es un reto. Entonces, ¿cómo escribir lo que vimos? O sea, ¿cómo escribir lo que vivimos en un foro? Jugando a que es una página negra, como habíamos dicho, y que ahí van a ver solamente luces. Lo que yo veo pueden ser luces, algo entre brumas. No sé qué va a suceder, pero hay una magia que sí pasa cuando estás escribiendo. Hay algo que empiezas a ver sin verlo, sin que esté. Es como meterte en una imagen dentro de una imagen hecha de palabras. Está padre, está bien. Es mejor sin luz. Tú te sientas a escribir y nunca sabes si vas a poder decir lo que crees que puedes decir. Y es esa imposibilidad finalmente de decir o de no decir más bien, lo que te hace siempre volver a intentarlo. Y creo que un poco de lo que puede suceder en el foro es eso.
En principio vamos a ir a un recorrido en los viveros de Coyoacán, que a nosotros nos dicen algo, pero si describimos los viveros es un territorio... Es un territorio posible, donde puede suceder algo. Estos son los sonidos que oigo, que necesito, que este es el adentro del afuera, del mundo afuera, y de alguna manera está resguardado. Es un lugar interesante por todas las sensaciones que te despierta y que a mí me permite tener una experiencia de recorrido. No te puedo decir que sea una experiencia poética, que además no es eso un poema, pero acontecen cosas, suceden, que se acercan mucho a la experiencia poética y te dan mucha emoción, ¿no? A mí me sirve para caminar y componer. Es como si pudiera caminar las palabras. Y creo que el texto es eso. El texto se recorre, se camina. Y quisiera que intentáramos hacerlo juntos. Que fueras viendo lo que yo veo, oyendo lo que yo escucho. Estamos adentro. ¿Estamos adentro? ¿Empezamos? ¿Empezamos? Llévanos. Vamos adentro. Hay pasos que se escuchan, pero que no lastiman como puede lastimar la arena, por ejemplo. Mira, como una vereda, de pronto puedes seguir un camino. Si yo estoy diciendo aquí empieza lo que estoy viendo, pero de pronto tengo una idea y sigo al lado derecho, entonces me voy por otro sendero de escritura, pero luego regreso al camino principal. Como yo escribo, como yo compongo, es de memoria. Entonces, por ejemplo, tengo un poema que empezó con 3 líneas, que es un grito, un solo grito, un grito apenas. Y me lo iba repitiendo, un grito, un solo grito, un grito apenas. Un grito, un solo grito, un grito apenas, al aire en descampado. Un grito de marsopa o de delfín, de pez incandescente por el agua. Entonces voy escuchando, lo voy respirando, lo voy viviendo. ¿Para dónde nos vamos? Hay que caminar un poco más a la derecha, porque quiero llegar a un lugar donde se muestran una suerte de renglones, de troncos rotos, que sería un poco mi idea de lo que es la memoria. Hay palabras que gritan, hay palabras que queman y hay palabras que arden. Algunas podrían estar bien gritonas. Estás diciendo, ¿no? O sea, puedes pasar de largo o puede haber un dolor ahí, porque insisto en que el poema es una experiencia sensorial. O sea, yo creo que es algo en lo que te metes, lo piensas, esto que te decía de un pensamiento antes del pensamiento, es irte más lejos aún, pero también es un poco estar muy atento a lo que escuchas y a lo que ves. Es como una voz que entra y dice te amo, como dice la banca, ¿no? Y luego las voces de los niños también irrumpen. Este es un sitio muy especial. Parece en Roma, como, sí, ¿no? Como de ruinas. Son ruinas. Pero esto es el pensamiento y esto es la memoria. Mira, tenemos la irrupción de un animalejo con la cola parada. Está exigiendo su parte de verdad en el texto. Oye. Esos son los renglones de la página. Trozos de memoria, fragmentos. Algunos poemas que empiezo a componer aquí y que me aprendo de memoria. Voy repitiendo un verso tras otro y si funciona es el comienzo de un poema. Entonces sería, por ejemplo, abre sombra entre los dos la brecha, el grito que va diciendo y dice la zona, el cauce, el bulbo, la parte cardial de la materia.
Y eso lo guardo, lo repito y vuelvo a decir, abre sombra entre los dos la brecha. Y lo voy guardando y se va incubando en esta especie de renglones rotos que están aquí, como ruinas del pensamiento, que se van recogiendo. Y la observación, la observación que es tan importante para un poeta, para poder trazar estos renglones. Sí, son cementerios, como dicen los niños, cementerios de árboles. Cuando ya entras en el poema, cuando ya lo estás escribiendo y ya estás recorriendo sus calles y sus avenidas, es como una inmensa ciudad. Y suceden cosas, como veíamos al principio, que irrumpen y que te jalan hacia otras ideas, ¿no? Es como un gran cuerpo sonoro. Creo que lo que va a ocurrir en el foro es un recorrido de voz. Es esa experiencia de la que hablábamos, sonora, pero que tiene que ver mucho con la escritura, con el proceso que usa y que requiere un escritor para estar dentro del texto. A mí esa es la experiencia que me interesaría tratar de imaginar, si es posible. Es como un pensamiento adentro del pensamiento o una imagen adentro de un texto. Y que no fuera al revés, y no hacer una imagen después de un texto. No ilustrar, sino llevarlos hacia adentro de cómo se escucha, cómo se camina, y es un poco lo que hicimos, ese sendero que trazamos en ese parque. Sí, los llevé a unas ruinas a leer de una manera distinta una parte de la naturaleza por donde pasó alguien, irrumpió alguien. Se rompieron unos troncos, se quedaron ahí puestos, se rompieron unas bancas, se quedaron puestos los semilleros, pero abandonados. Entonces el tiempo hizo su parte, así como el olvido hace su parte dentro de nosotros y deja que los restos de memoria queden. Y sobre eso es lo que trabaja un poeta. Creo que la memoria está hecha de fragmentos, no recordamos las cosas tal como fueron. Recuerdas una luz, un color, un olor, una voz, a veces una línea completa de un argumento, una sensación, un dolor, ¿no? Un placer. Y eso desata una idea. Y eso es parte de lo que se establece en el poema, ¿no? Es como de algo tan ordinario, como un sonido, a veces una taza te lo recuerda. A partir de ahí un guijarro. Si yo tuviera que representar o ilustrar una imagen en algo visual como es esto, sería ese lugar en ruinas, esos trozos, esos pedazos ahí puestos. Esa es mi idea de la palabra, cómo escribir lo que vivimos en un foro, jugando a que es una página negra, como habíamos dicho, y que ahí van a ver solamente luces. Lo que yo veo pueden ser luces, algo entre brumas, no sé qué va a suceder, pero hay una magia que sí pasa cuando estás escribiendo. Hay algo que empiezas a ver sin verlo, sin que esté. Es como meterte en una imagen dentro de una imagen. Llega la noche, afilo mis lápices,
Abro los labios para la irrupción total, definitiva, hasta perderme, fluente y bestial, desatándome, dando a mi yo invisible su pasado de piedra y los tristes sucesos, un roce apenas, un latido en el cuerpo, un margen que rebasó todo acotamiento, el rastro húmedo donde advertí la huella y su impulso más íntimo, la sustancia enlazada a otros padecimientos, a los días y sus lentos minutos de espera y espanto, a la oscura fijeza de un hogar astillado con su índice de madreperla, de radiación fulgurante en su grano. Voy a pasarme. Sobre esta línea, vete para atrás. ¿Para atrás? Sí. Ahí, baja. Tira un poco. Y yo creo que el caos es necesario. No empezó la creación a partir del caos. El caos, que es la gran nada, y a partir de ahí puedes empezar a hacer algo. Porque si tienes todo ordenado y dispuesto como está de esa manera, a lo mejor hay muchas ataduras para decir lo que quieres decir. Empiezas a acomodarlas, hay una intuición que te va guiando por la página y te vas a ir escuchando los pasos, es como van mis pasos uno detrás del otro, cómo va mi pensamiento, cómo van mis ideas. ¿Dónde estamos caminando? En el margen o en el centro, no sabemos. Que también la movilidad del texto está determinado mucho por una cuestión visual de cómo lo veas tú, cómo lo vas imaginando ese chorro de palabras que van fluyendo. Los poemas que a mí me interesa recorrer, que inician y de alguna manera se desatan y son circulares, regresan a un punto y regresan a un punto, como el movimiento del agua. Y ahí está otra vez la nebulosa. El milagro. Aquí, por favor, aquí está. Esto es. ¿No? Ahí está la magia pura que buscaba. Una absoluta evocación aquí. Ya no hay más que decir después de eso. Está todo escrito. Fui texto. Soy texto y muero en las orejas del silencio, entre las uñas de un renglón apócrifo, un renglón insólito, un vaso para beber el tiempo, ese tiempo escrito desde antes, en una distancia que no existe, que no está, pero que hizo de mí lo que hubo. Volver a decirlo todo.
volver a escribir desde la grieta, volver atrás multiplicándome, extendiéndome por calles y bulevares, por hojas que invento en la madreselva, en la madreperla de mi ser y su mar que se lee desde mí, descuartizadamente, renovadoramente, en lo que no está y no fue, jamás estuvo. Arcadia. ¿Dónde queda la palabra de un poeta en una época volcada por entero a la imagen? Es como en los sueños. Tú sueñas en imágenes, pero en el momento en que dices tu sueño, tiene que ser a través del discurso. Entonces, la palabra nunca se pierde, no se puede perder. Al contrario, creo que es un contrapunto muy importante en un mundo poblado de imágenes y de sonidos.